buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a empezar el programa con un gráfico. Es un gráfico del estudio que realiza la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los dos estudios importantes que realiza periódicamente, que es el índice de confianza del consumidor. ¿Cómo están mirando los consumidores o los ciudadanos, en tanto consumidores, la escena, el presente y el futuro? ¿Por qué es interesante ver este gráfico? Porque es una especie de síntesis, de dibujo en el que uno puede encontrar la clave de este momento histórico. ¿Qué nos muestra? Esta línea, esta curva gris oscura, nos habla de las expectativas de la gente en este momento, de los consumidores. Fíjense, un ascenso entre el 22 y el 23 en las expectativas, un derrumbe durante todo el año 23, sobre todo en la última parte del año 23. Después vamos a hablar de este derrumbe. Y un repunte ahora. ¿Por qué es interesante esa línea gris? Es interesante porque convive con esta línea naranja, que es como la gente siente que está. Esto es cómo ve el futuro, lo que espera. Esto es cómo cree que está realmente en el presente. Y miren la caída. La caída es infinita. Parece no terminar de caer la situación personal de las personas cuando se les pregunta cómo están. Esto es cómo está usted y esto es qué espera usted. Cuando uno mira esto, cuando uno mira esta confrontación y ve que está la percepción del presente en niveles muy bajos, hay que volver a la crisis del 18, cuando se desencadena la crisis del gobierno de Macri, 18, 19, para estar en un momento en que la gente se siente tan mal en el presente. Cuando uno mira esta confrontación, recuerda aquella frase que causaba gracia, sobre todo del primer periodo del gobierno de Carlos Menem, que ahora hay como un revival de Menem, por tantos Menem que hay más o menos ligados al gobierno. Estamos mal, pero vamos bien. Nos sentimos mal, pero confiamos en el rumbo que toma la realidad. El presidente Milei se ufana de que está haciendo, y lo dice con orgullo, el ajuste más importante de la historia de la humanidad. A él le gusta medirse siempre en esa escala, pero que a medida que pasa el tiempo, según él y según las encuestas que consume, es cada vez más la gente que deposita confianza en el futuro y que cree que él va a sacarla de esta situación pésima en la que está en menos duración, más rápido, con mayor eficiencia, más pronto. La situación empeora, las expectativas mejoran. Bueno, ¿por qué hay que mirar este gráfico? Porque pueden pasar dos cosas. Va a pasar una de estas dos cosas seguramente. O esto va a mejorar y se va a parecer más a esto, es decir, la situación va a mejorar y las expectativas se van a ver corroboradas, con lo cual a Milei se le abre frente a sí la perspectiva de un gran liderazgo, y habrá que ver cómo lo procesa eso política e institucionalmente, sobre todo desde el punto de vista electoral, o si esto sigue mal, las expectativas van a caer. Esta línea gris se va a parecer más a la línea anaranjada. El gobierno que cree, lo primero, dice, necesito tiempo, el segundo semestre de Macri. ¿Para qué?
para que la situación se parezca a las expectativas. En el segundo semestre cumplimos. Después vamos a hablar con Marcos Buscaglia, que es nuestro invitado hoy, vuelve a Odisea. ¿Cuál es la dinámica de esa recuperación? La dinámica más probable, según lo que él piensa de esa recuperación. La oposición, ¿qué cree? Los movimientos sociales, que están callados. Los sindicatos, que no pueden homologar sus convenios, pero siguen callados. La oposición política, aún el kirchnerismo, ¿qué cree? Que va a haber un momento en que la situación objetiva se va a derrumbar, esto va a seguir estando mal y las expectativas también se van a derrumbar. Es decir, que esta línea gris se va a parecer a la naranja. Lo contrario de lo que quiere el gobierno. No va a mejorar esto, sino que va a empeorar esto. Y ahí será el momento de enfrentarlo a Milei. Mientras tanto, esperamos a que la gente decaiga. Todavía no sucede. Una política muy desconcertada, muy temerosa, muy poco valiente como para tomar la delantera. Delega en la gente el conflicto. Aún los sindicatos y aún sindicalistas duros como Moyano. ¿Qué va a corregir? Esa es la pregunta. ¿Qué se va a modificar de esas dos líneas? ¿Las expectativas o la realidad? Las condiciones sociales son objetivamente muy malas. Fíjese este gráfico que tiene que ver con la pobreza. Esto es un estudio de Ex Quanti. Recurrimos habitualmente a esta consultora que toma y procesa muy bien los números de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y produce estimaciones de cómo va a ser el futuro, de toda esta dinámica que tiene que ver con el empobrecimiento. ¿Qué nos muestra este gráfico? El comportamiento de la pobreza en la mayor parte de los conglomerados urbanos de gran dimensión de la Argentina. ¿Y qué tenemos? Que en el cuarto trimestre del año pasado la pobreza llegó a 41,79. Y la perspectiva es que esté en 45%, 44,80. Estamos hablando de una situación muy parecida a la del primer semestre del 2020 en plena pandemia. Esto es pobreza. Ahora, fíjense lo que sucede con la situación de los que peor están, los indigentes. Son aquellos que no llegan con sus ingresos a poder comprar una canasta básica de alimentos. Es decir, están por debajo del consumo de proteínas que requiere cualquier ser humano. Es decir, una situación muy dolorosa. Bueno, miren esto. Es un récord. 13,8 según Ex Quanti. En un momento muy dramático con la pandemia, destrucción total de fuentes de trabajo, etcétera, estábamos en 12,3. Es decir, que del ciclo que va desde, digamos, comienzos del gobierno de Macri hasta ahora, la indigencia está en el peor número. Bueno, esto desata una cantidad de polémicas, de discusiones, de reacciones del gobierno, de reacciones de economistas. Ahora nos vamos a enfocar en eso. Y dentro de este tema, que es cómo la política y también las ciencias económicas van asimilando este fenómeno tan doloroso, vamos a referirnos a una polémica muy inquietante. Lo que usted va a ver ahora es feo, que ocurrió la semana pasada. Esto que vamos a mostrar es una exhibición de cómo funciona lo peor de la política. Y se va a encontrar con personajes conocidos de todos estos días. Martín Guzmán, primer ministro de Economía de Alberto Fernández, a raíz de estos números de pobreza, saca un largo tuit, estamos mostrando la parte central, el comienzo,
de ese tuit de Martín Guzmán diciendo: ayer el INDEC publicó los datos de pobreza de 2023. Son los que mostramos nosotros recién, ese 41 del último trimestre del 23. Es decir, lo anterior a la estimación de ex quanti. Ayer el INDEC publicó los datos de pobreza de 2023, dice Guzmán. Durante la gestión Massa, con quien Guzmán obviamente está enemistado, la tasa de pobreza subió 5,2 puntos porcentuales. Durante la gestión Massa, la tasa de pobreza subió, respecto de lo que le había dejado él, dice Guzmán, 5,2 puntos porcentuales. 1,5 millones de personas cayeron en la pobreza y 1 millón de personas en la indigencia, medido por la encuesta permanente de hogares del INDEC. Guzmán emite este tuit y recibe un mensaje. Recibe un mensaje de WhatsApp en su teléfono. Él está en Estados Unidos ahora dando clase. Ese mensaje se lo manda a alguien que lo conoce mucho a él y que conoce mucho a Massa. Alguien, obviamente un dirigente político, que le dice, entre muchas otras cosas: cuídate, no es gratis judicialmente ir contra los poderosos. Espero que no, pero podrías tener grandes dolores de cabeza y una erosión económica significativa. Ese es el texto que recibe Guzmán en su cuenta de WhatsApp. Lo podríamos mostrar acá. Ese texto, cuando él lo está recibiendo, donde le dicen, lo repito, cuídate, no es gratis judicialmente ir en contra de los poderosos, espero que no, pero podrías tener grandes dolores de cabeza y una erosión económica significativa. En el momento en que está leyendo, entra este tuit en la red X. Guillermo Michel, mano derecha e izquierda de Sergio Massa. Martín Guzmán, tu pasantía le salió cara al país y al peronismo, le dice Michel. Tu único legado fue generar el festival de importaciones más grandes de la historia. Te dejo link por si tenés dudas. Y colocar al peronismo al borde de dejar al gobierno en helicóptero, situación que Massa logró evitar y así permitir al peronismo retener la provincia de Buenos Aires, la primer minoría en el Senado y diputados y recuperar municipios en muchas provincias. Es hora, le dice Michel a Guzmán, de que dejes de generar grietas entre los dirigentes peronistas, que son los que juntan los votos en todas las elecciones para que después algunos arribistas como vos ocupen cargos públicos. Como también evalúes volver a la jefatura de trabajos prácticos de Columbia. Y le pone un link, lo remite a una nota de Infobae. La nota de Infobae dice: un fiscal pidió la indagatoria de Pelle, Guzmán y otros funcionarios en la causa que investiga si hubo sobrefacturación de aviones privados. ¿Cómo decía el mensaje que había recibido por WhatsApp? Cuídate, no es gratis judicialmente ir en contra de los poderosos. Espero que no, pero podrías tener grandes dolores de cabeza y una erosión económica significativa. En el momento en que alguien le está escribiendo esto, alguien del poder le está escribiendo esto a Guzmán, Guzmán lee un tuit de Michel, donde Michel le recuerda una causa judicial donde seguramente Guzmán podría tener problemas. Lo curioso es que esta causa se inicia con una investigación preliminar de un fiscal extraordinariamente ligado a Massa, Guillermo Marijuán, y después el juez que la toma es Lijo. Este Lijo que quieren poner en la corte, con un fiscal, el fiscal Eduardo Taiano, que es curiosamente el fiscal, después lo va a explicar Pancho Olivera, que pudiendo investigar todo el desastre de la aduana, donde estaba Michel, todo el rumoreo
infernal que hay respecto de coimas para las importaciones, cerró la investigación porque dice Tayano, yo no investigo sobre la base de denuncias anónimas, en esa causa, porque en otra sí investigó sobre la base de denuncias anónimas. Y cierra la causa Tayano, y el juez Ercolini obviamente le da la razón, días antes del balotaje, para que Massa pueda perder tranquilo y no tenga los problemas judiciales con los que lo están amenazando desde el masismo en este momento a Guzmán, en una causa que tiene abierta el juez Lijo, en la que, dice Infobae, llaman a indagatoria a funcionarios y en realidad hasta ahora aparentemente Guzmán no recibió ningún pedido de indagatoria de Tayano, aparentemente solamente para amedrentar. Este es el estado de la política, este es el estado de la justicia en la Argentina de hoy, para liquidar una discusión que Guzmán, más allá del juicio que nos merezca su paso por el Ministerio de Economía, tiene todo el derecho de plantear. Es interesante porque el protagonista de esto que sería un apriete es justamente el juez Lijo, caracterizado desde hace muchísimo tiempo por abrir causas que nunca se cierran. No se sabe muy bien con qué intencionalidad, o uno podría imaginar. Esta es una de las reacciones, es una de las derivaciones de estos datos sociales que presentan los cuadros que mostramos, los gráficos que mostramos de ex quanti sobre la situación de la pobreza, impactan sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque el otro índice que publica Ditela, que es el índice de confianza en el gobierno, es un índice más político, ya no es el índice de confianza del consumidor, más ligado al mercado y a la economía, nos dice que en su última medición el gobierno perdió o tuvo una variación en marzo respecto del mes anterior de medio punto. Medio punto, este es un índice que se mide de 1 a 5. Medio punto es un 10%, es decir, cayó la confianza en el gobierno 10% del mes de febrero al mes de marzo, según la Universidad de Itela, que es la misma que produce o que publica junto a la consultora Poliarquía el índice anterior que habíamos mostrado de confianza en el consumidor. Esto está produciendo una reacción en el gobierno, que es la que vamos a analizar ahora. Por un lado, hay que recordar o hay que observar o que consignar que Milei se rodea de economistas hiperortodoxos. Es decir, daría la impresión de que si uno mira con qué gente se rodea cada vez más Milei, el presidente Milei, no da el brazo a torcer respecto del concepto sobre la economía. Ahora incorporado a Demian Reidel, es un economista muy ligado al sector financiero, que ha hecho una gran carrera en las finanzas. Viene Reidel de la física, trabajó en el Banco Central en la época de Federico Sturzenegger, en el gobierno de Macri, y es un ortodoxo. Es decir, es alguien que coincide con la idea de que el objetivo debe ser bajar la inflación por la vía de un gran ajuste monetario y fiscal. A Reidel, el presidente Milei le ha confiado presidir un consejo asesor del presidente, no pensando en cuestiones coyunturales. La expectativa de Milei es que Reidel presida un grupo que elabore proyectos de largo plazo para reformas estructurales del país. Almorzaron juntos el jueves pasado. Estaba muy entusiasmado Milei de recibirlo a almorzar a Reidel para ponerlo en funcionamiento con esta orientación, tal como le comentó a varios amigos en los días anteriores. Reidel es amigo de Sturzenegger, que es otro economista ortodoxo que está muy cerca de Milei. Esto es más conocido, sobre todo por el decreto 70, que se debe a la autoría de Federico Sturzenegger. Hay dos economistas con los que Milei mantiene una relación muy amistosa, con los que dialoga muy seguido, aparentemente se juntan los domingos, Juan Carlos de Pablo, que tiene una relación muy afectuosa con Milei, y Claudio Suchovicki, que también
dialoga con Milei para analizar cómo está la situación económica. Son dos economistas también ortodoxos. Es decir, que el gobierno mantiene esa orientación, pero en la práctica empieza a haber alguna flexibilización del enfoque inicial. Y esa flexibilización puede tener que ver con una visión que viene de otros profesionales, también ortodoxos. Estoy hablando de Ricardo Arriazu y de Miguel Ángel Broda. Son dos economistas destacadísimos. Si algo no se les puede reprochar es que no hayan recomendado desde hace mucho tiempo la necesidad de ajustar por vía de un shock las cuentas públicas, porque eso va a producir una recuperación. Pero ambos han planteado reparos respecto de la intensidad de ese shock y de ese ajuste. Y probablemente estén mirando los números que mirábamos hoy, que tienen que ver con la consistencia social del programa. Arriazu ha dicho públicamente: el gobierno se pasó de rosca. Un Arriazu al que le gusta lo que está pasando, que dice: no debemos perder esta oportunidad. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar, la presidencia de Milei. Si no estamos hablando de alguien que está en la vereda de enfrente desde el punto de vista del concepto ideológico. Tampoco Broda, que dice: este ajuste es un ajuste sobre cuya sustentabilidad me pregunto porque es muy tosco. Está hecho a los hachazos, uno diría con motosierra. Bueno, hay una situación en el gobierno, novedades en el gobierno que parecen hacer juego con esos diagnósticos de Arriazu y de Broda. Luis Caputo posterga el aumento de tarifas del gas, que es un aumento importantísimo porque además pega en un insumo muy importante de la generación eléctrica, es decir, encarece mucho la generación de electricidad. Posterga el aumento del transporte. Recategoriza a los consumidores de luz, como diciendo: con esta categorización que hicimos los vamos a matar a muchos de ellos, sobre todo porque ahora establecen un cargo fijo muy alto. Es decir, el gobierno va adoptando o va mostrando algunos reflejos gradualistas que lo apartan o lo ponen en la situación de relativizar el shock. Entre otras cosas, por una caída brutal en el nivel de actividad, que se mide sobre todo en el nivel de demanda eléctrica, en especial de la industria manufacturera, de la construcción. Estamos hablando de caídas superiores al 6%, al 9% de demanda eléctrica. Ahora, esto plantea varios problemas. El primer problema es que si postergo los aumentos de tarifas, mantengo los subsidios. Y al mantener el subsidio, me resulta más difícil alcanzar las metas fiscales. Por eso ya estamos hablando del segundo semestre. Ahora, para cualquiera que mira con cierta sensatez el panorama económico-social y ve esos números sociales, sobre todo de indigencia, estas postergaciones deberían ser algo a celebrar. Nos hablan de un gobierno que tiene alguna sensibilidad política, que es lo que le pide el fondo. Cuidado que esto debe ser socialmente sustentable. El Fondo Monetario Internacional le habla a Milei desde la izquierda. Ahora, ya los ajustes que se hicieron son problemáticos y empiezan a preocupar a muchos gobernadores de provincia. Y eso está pasando en este momento. En este momento. Hay varias provincias argentinas, yo tengo la información por lo menos de 3, donde los gobernadores están mirando que, dados los aumentos de tarifas que van a venir, aún en provincias que no tienen tan atrasada la tarifa, como puede ser la provincia de Buenos Aires, donde las empresas han ido adecuando las tarifas autorizados por los gobiernos provinciales, aún en esas provincias, va a haber un aumento de tarifas de tal magnitud que la gente va a dejar de pagarlo. Y mucha gente que deje de pagar ese aumento de luz se va a exponer al corte de luz por parte de la empresa. Y eso está a un paso de ocasionarle un problema político al gobernador.
Entonces empieza a haber un diálogo entre gobernadores y empresas distribuidoras de electricidad para encontrar alguna forma de que el no pago no signifique un corte de luz, el corte del servicio. ¿Cómo sería eso? Bueno, se están imaginando algunas fórmulas. Por ejemplo, que la gente pague lo que pagó en la última factura. No que deje de pagar todo, que pague un mínimo. Y el resto que le dirija una carta a la Secretaría de Energía de la Nación quejándose del Estado Nacional, no de la empresa distribuidora. Esto genera un segundo problema. Si la gente no paga una parte de la factura, lo cual le daría a la empresa distribuidora la posibilidad de no cortar la luz, y eso beneficiaría a los gobernadores que no quieren una crisis política. Ahora, si la empresa no recibe el pago pleno, tampoco paga la empresa la electricidad a la empresa estatal que vende ese producto, que vende la electricidad, que es Camesa. Y hay una deuda que se va acumulando cada vez más por parte de Camesa, de las empresas con Camesa. Miren estos números. Edenor, la empresa de Manzano y Vila y Filiberti, los amigos de Massa, paga el 3,37% de la factura que le tiene que pagar a Camesa. Nada paga. Edesur el 11,18%. EDEA 5,55, EDEN 8,86, EDELAP, que es de la provincia de Buenos Aires, 7,76, EDESA 6,18. Esto es lo que pagan de la factura, una parte mínima. Acumulan una deuda, fíjense lo que es la deuda en millones de pesos de Edenor con Camesa. 185.000 millones de pesos. En el caso de Edesur, 107.000 millones de pesos. 34.000 millones, 33.000 millones. En total, las distribuidoras de luz le deben a Camesa 636.000 millones de pesos. Son muchísimas más. ¿Qué empezó a hacer el gobierno? A intimarlas para que paguen. Probablemente alguna de estas puede pagar un poco más. Ahora hay distribuidoras de provincia o de partes de provincias, de ciudades que son cooperativas, por ejemplo, que si tienen que pagar esa boleta, quiebran. Estamos yendo en esa dirección. Ahora sigue el problema. ¿Por qué Camesa, al no poder cobrarle a las distribuidoras que tienen esta deuda de 636.000 millones de pesos, no le paga a los productores de energía, a las generadoras, a las usinas? Y esto está generando una cadena que si continúa nos lleva a un colapso energético. Entonces estamos en una encerrona que es la encerrona que lleva adelante, que viene mortificando a la Argentina desde hace más de 15 años. Porque hemos dejado correr la inconsistencia del sistema energético hasta generar un enorme problema macroeconómico muy difícil de resolver. Hay expertos en energía que dicen casi de lo único que habría que hablar con el fondo es de esto. Que el fondo encuentre alguna forma de financiar una transición por la cual podamos pagar la luz y el gas, lo que corresponde en un proceso, voy a usar una palabra maldita, gradualista. Quiere decir que si el gobierno va al shock que pretende, se encuentra con un problema social importante. Si no va al shock que pretende, se encuentra con un déficit, con un problema fiscal importante y las promesas se van postergando. Vamos a hablar de este dilema después con Marcos Buscaglia. Ahora, es obvio que cuando el gobierno intima a las distribuidoras de electricidad a cubrir esta deuda y a pagarla, empieza a haber un problema con los gobernadores. Y ese problema con los gobernadores se irrumpe, aparece en un momento en que el ministro Guillermo Francos había avanzado muchísimo en un acuerdo para que se pueda aprobar la ley ómnibus, que el gobierno no pudo aprobar todavía en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el problema? Primero, este problema energético. Segundo problema, hay dos provincias importantes y todas las de
la Patagonia, digamos, hay un conjunto de provincias, entre las cuales están Santa Fe y Córdoba, y todas las de la Patagonia que no quieren volver a aumentar el impuesto a las ganancias. Digámoslo de otra manera, no quieren bajar el mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque creen que en la situación social en la que estamos sería un gran recorte del salario. En el caso de las del sur hay una motivación especial que hemos comentado varias veces acá en Odisea. Sería aplicar por primera vez el impuesto a las ganancias a los empleados de empresas petroleras, que hasta ahora no han pagado impuesto a las ganancias. Este problema se suma a otro problema, que es que el gobierno decidió institucionalizar en un DNU la semana pasada una suspensión de pagos del Estado Nacional a las provincias por deudas que tiene el Estado Nacional, la ANSES, con cajas previsionales de provincia. En muchos casos, temas que están abiertos en la Corte, en litigios de la Corte. El gobierno, sin mirar esos litigios, dice: yo hago un DNU y no pago más. Esto va complicando la relación nación-provincias, que es otro de los temas cruciales de este momento histórico con la economía. Uno es la energía, el otro es el gasto provincial y quién paga la factura de la fiesta fiscal que ha habido en la Argentina en los últimos años. Todo esto termina poniendo en evidencia el papel central de la Corte en esta polémica, porque todas las controversias entre nación y provincia son materia originaria de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, ese es el único tribunal que debe dirimir esos conflictos. Y acá es donde se cruzan dos historias. La historia fiscal, que sigue enredada políticamente. Es imposible pensar en un ajuste fiscal sin un mínimo de acuerdo con los gobernadores. Es imposible pensar en un ajuste fiscal sin tener una estrategia sustentable desde el punto de vista energético. Todo esto se cruza con la polémica o con el conflicto entre el gobierno y la Corte por la designación o la pretensión de designar al juez Lijo como juez de la Corte. El mismo Lijo del que hablábamos recién cuando veíamos esa extorsión que sufre Guzmán por parte de funcionarios, exfuncionarios masistas. El gobierno delegó el armado de la Corte en Ricardo Lorenzetti, eso es evidente. Se podrá criticar, se podrá decir que eso no es independencia del Poder Judicial, que hay tanta falta de independencia del Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo avanza sobre la Corte que cuando la Corte avanza sobre el Poder Ejecutivo, que es lo que estamos viendo hoy. Y hay otra rareza, que es que el Lijo ha empezado a hacer lobby por sí mismo. Los votos para que pase el Lijo por el Senado se los busca el propio Lijo con ayuda de algunos amigos, que esto lo vamos a enfocar ahora. Es una situación muy complicada. ¿Por qué? Y porque pocas veces ha habido una ola de repudio tan grande para que alguien sea juez de la Corte como Ariel Lijo. Es más, los argumentos de esas expresiones de repudio hacen pensar que tampoco podría ser juez de primera instancia. La Cámara de Comercio Argentino-Americana, con lo que significa para este gobierno esa institución, un gobierno muy alineado con Estados Unidos. El Colegio de Abogados, no el Colegio Público de Abogados, que todavía no se expresó, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Varias redes judiciales. Hoy se expresó un grupo de figuras públicas muy ligadas a la cuestión judicial, que se autodefinen como profesores republicanos y que estuvieron muy ligados a la campaña del PRO y sobre todo de Patricia Bullrich en la campaña electoral, también repudiando la candidatura del Lijo. Ahí está el presidente de esa asociación, que es Guillermo Misraji. Está en esa misma institución Alfredo Vítolo, Alejandro Fargosi, Miguel Viñaski, también repudiando la candidatura del Lijo promovida por Lorenzetti. Lijo busca sus propios apoyos, sale un amigo de él hoy desde Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata, que fue juez federal, Guillermo Montenegro, dejó la justicia federal cuando tuvo que investigar el caso Skanska, dijo prefiero no seguir.
Se espera que haya, todavía sorprende que no esté, que no se conozca, una declaración de la Asociación de los Jueces Federales formada por el propio Lorenzetti y el hijo, que se llama AJUFE, que reúne a jueces federales de todo el país. Y hay un movimiento muy activo de una figura central en toda esta historia, que es un amigo de Lijo, alguien a cuyo sobrino Lijo tiene empleado en su juzgado, que es el vinguero Daniel Angelici, que está llamando a senadores para que esos senadores voten al hijo cuando llegue el pliego a la Cámara Alta. Se entiende que un vinguero quiera que llegue alguien de su club a la corte porque, como sabemos, Lijo es un fanático de los caballos de carrera. Es decir, todo esto tiene que ver con la, comillas, dicho simpáticamente, industria del juego también. Es importante lo de Angelici. ¿Por qué? Porque Angelici secretamente lidera la UCR de la capital. El Comité Capital del Radicalismo fue entregado a manos de Angelici por quienes eran sus líderes hasta ahora, que eran Emiliano Jacobiti y Martín Lustó. Hoy el Comité Capital del Radicalismo lo preside alguien que es la mano derecha e izquierda de Angelici, Martín Ocampo. Martín Ocampo es el primer dirigente político de la capital que salió a decir Lijo debe ser juez de la Corte. Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, no dijo que Lijo tiene que ser juez de la Corte, dijo que va a ser juez de la Corte, que es una forma medio de apoyar a regañadientes, es desearle suerte. Va a haber consenso, dijo. Para los dos, para Lijo y para García Mansilla. No, dijo, para Lijo solamente. A mí me gustaría que hubiera una mujer. Ya Jacobiti está avisando probablemente que a García Mansilla lo van a dejar de seña, que no va a llegar. Hay que ver qué piensa Milei si finalmente la salida del Senado es aprobarlo al Lijo, pero dejarlo en la puerta sin entrar al candidato que parece ser el candidato del gobierno. Hay amigos del Lijo que dicen, la salida de todo esto es que tengamos un juez nosotros, los de la casta, Lijo, y vemos si se aprueba o no el juez del gobierno, que sería García Mansilla. Cristina Kirchner en el Senado, las senadoras kirchneristas, le van a dar el voto al Lijo para que reemplace a una mujer, Elena Hayton, y además le van a dar el voto a un juez antiabortista o se va a cumplir lo que insinuó Jacobiti. No, entra el Lijo nada más, lo otro está por verse. Importante todo esto porque va a definir la posición de alguien muy relevante que es Martín Lustó, que no solo es senador, pertenece a la Comisión de Acuerdos, sino que además es presidente del radicalismo nacional. Frente a la presencia de un candidato corrupto para la Corte, según opinan muchas instituciones. Un candidato que ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, que fue investigado en el Consejo de la Magistratura porque no podía explicar su fortuna y dejó de ser investigado por pedido de Angelici. El presidente del radicalismo, Lustó, es decir, el hombre que ocupa allí el lugar de Hipólito Yrigoyen, de Raúl Alfonsín, ¿va a mirar para otro lado? El radicalismo, que ha sido siempre una especie de reserva institucional para la Argentina, ya que otras cosas es difícil pedirle, por ejemplo, una buena política económica. Pero uno sigue confiando en que el radicalismo es un límite frente a desbordes institucionales que pueden cometer distintos gobiernos, que tiene todavía o conserva cierta sensibilidad frente a la calidad institucional. En la figura de Lustó, ¿lo va a dejar pasar al Lijo o no? Esta es una gran pregunta para saber el estado de la democracia en la Argentina y de los partidos políticos. Sería muy curioso que Lustó, que no coincide sobre el dengue con Milei, que no coincide sobre un DNU, coincida con Milei sobre el Lijo. ¿Termina acá la avanzada de Lorenzetti sobre la Corte? Va a haber ya que están, si es que los consiguen, los 2/3 para el Lijo, ¿va a haber 2/3 también para un procurador? Y una pregunta más. Ya que están los 2/3 para poner al Lijo, ¿se utilizarán esos 2/3
para finalmente terminar con el juicio político a la Corte que inició el kirchnerismo? Está en esa jugada también Lorenzetti contra sus enemigos dentro de la Corte, que serían Rosati y Rosenkrantz. Hay gente en la Corte que cree que los argumentos que formulaba la oposición kirchnerista en contra de Maqueda, Rosati y Rosenkrantz en la Comisión de Juicio Político, solo era posible que los tuvieran determinadas informaciones si se las proveía Lorenzetti. Es decir, que Lorenzetti era la mano que mecía la cuna en el juicio político contra sus colegas. ¿Esto habrá sido así o están exagerando el maquiavelismo de Lorenzetti? Signo de interrogación. Esto es información, no es opinión. Pero la pregunta es esa. Detrás de los 2/3 para poner al hijo hay 2/3 para echar a 2 jueces de la Corte y armar ya una Corte completa a la medida de un determinado esquema de poder. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Sería una mayoría insólita. Una mayoría donde coincidirían Cristina Kirchner y su visión del mundo con Milei y su visión del mundo. No se podrían poner de acuerdo en nada, salvo en un juez de la Corte muy cuestionado. Es raro que coincidan en eso. No es alentador. Milei debe estar preguntándose cómo es que me proponen sumar 2/3 para ponerlo al hijo, pero al mismo tiempo, pasado mañana el miércoles, un grupo de dirigentes de izquierda, muy ligados en su momento a Cristina Kirchner, liderados por Alicia Castro, abogados como Maximiliano Rusconi, como Eduardo Barcesat, como Juan Manuel Ubeira, van a reunirse a analizar, escuche, estamos hablando de gente del kirchnerismo, Ubeira es abogado de Cristina, si hay motivo para el juicio político a Milei. ¿Le van a dar los 2/3 para poner al hijo en la Corte? Mientras están pensando en hacerle en algún momento juicio político, para los cuales necesitarían conseguir otros 2/3. ¿Cómo se entiende esto? ¿Quién está pensando todo esto? Es una pregunta importante porque esta semana va a haber una especie de demostración previa. Hay que poner en la Auditoría General de la Nación a los representantes de la Cámara de Diputados. Y ahí está Santiago Caputo, el mago del Kremlin, el Durán Barba de Milei, postulando a Santiago Viola, otra figura absolutamente cuestionada por artimañas, patrañas que ha tenido en su momento para armar una causa con testigos falsos contra el juez Casanelo. Después, gracias a su mamá, Claudia Balbín, una abogada muy cuestionada, consiguió absolverse. Santiago Viola sería el representante del gobierno para intervenir, para incorporarse a la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo lo va a lograr el gobierno? ¿Juntándose con el PRO o juntándose con el peronismo? Si traiciona al peronismo, ¿se empieza a romper la posibilidad de una convergencia con Cristina? Si se junta con el peronismo, es decir, con Cristina, ¿en qué lugar queda Macri? ¿Cuánto puede Macri seguir aguantando los desaires que le produce Milei o que le destina Milei con estos acuerdos inconsultos que requieren de un entendimiento con el kirchnerismo, para Macri insostenible desde el punto de vista político y sobre todo electoral? Más allá de todo esto, que tiene que ver con el mapa de poder, con el ajedrez de la política, hay algo muy curioso. Milei, con la candidatura del hijo, y en alguna medida también con la de Santiago Viola, parece estar infligiéndose un daño enorme en su credibilidad en el plano institucional. Es como si se quisiera inmolar, pero en esa inmolación demuestra lo que venía a demostrar: la existencia de una casta que puede coincidir en lo peor, la designación de un juez muy sospechoso para la Corte Suprema de Justicia, en un país amenazado por el narcotráfico. Es una mega noticia. Había un socialista, un pensador socialista, Pancho Aricó, José Aricó, que decía: muchas veces llegamos al poder para cambiar al poder.
Y al tiempo nos damos cuenta, en esa intención, cómo el poder nos cambió a nosotros. Es una cita que a Milei no le va a gustar porque viene de alguien que estaba en sus antípodas, fallecido ya hace algunos años, Pancho Aricó. Vamos a empezar Odisea. Vamos a hablar de la agenda económica con Marcos Buscaglia. Vamos a hablar después con Pancho Olivera y con Daniel Vilota de dos temas. El dengue, el problema para combatir, para enfrentar al dengue, y un tema que venimos tratando de hace mucho tiempo en Odisea, que es el escándalo de las importaciones durante la gestión de Massa, los niveles de corrupción que se sospecha que hubo en todas esas operaciones. Camila Perochena nos trae, a propósito del 2 de abril, que es mañana, va a poner el foco en Malvinas y su historia ideológica, la historia del nacionalismo argentino. ¿Qué es el sentimiento nacionalista hoy en la Argentina? ¿Hasta dónde hunde sus raíces? ¿Qué significa en esa perspectiva la conmemoración de la reivindicación de Malvinas, de la soberanía de Malvinas? Y Ani Parraguirre va a tratar de responder esta pregunta. La oposición está dispersa, está fragmentada, pero ¿no logrará Milei, apretando el acelerador ideológico a fondo, unificar lo que hoy está disperso? ¿Hasta dónde Milei, en su batalla cultural, no va a generar su propio adversario y unificarlo en contra de él? Es una linda pregunta para empezar a ver los cambios que puede haber en la política en los próximos meses. Y quédese al whisky, porque Carola Gil hoy nos presenta, hoy lanza una nueva serie de la Cinemateca Kenan. No es El Lobo de Wall Street, es El Lobo de Tigre, la serie sobre Massa y su transformación, su metamorfosis en financista, en trader de un fondo buitre, Greylock. Empezamos Odisea.